Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué bueno que llegaron hasta este punto del curso. Me da mucho gusto. Y bueno, hoy vamos a trabajar el tema de la reconfiguración capitalista mundial, la crisis del Estado Nacional, la globalización y el neoliberalismo. Recordemos que el pensamiento social, político, siempre va arraigado a qué es lo que está pasando en el plano de las relaciones sociales, los cambios políticos terrenales. Y bueno, el pensamiento no se da en abstracto, sino se da enmarcado en pues la coyuntura política, económica y social. Eh, Primer elemento que hay que contemplar para saber qué cambios hay en el pensamiento social. Pues de entrada, si bien hay quienes dicen que la teoría de la dependencia fue refutada, lo cierto es que no, más bien fue interrumpido ese gran debate el siglo XX a través de los golpes de Estado y las operaciones de contrainsurgencia avaladas por Estados Unidos en América Latina. Este momento comienza en 1964 con el golpe de Estado en Brasil y que como cascada se replica en otras partes, en gran parte de los países del continente. Uno de los más importantes e ilustrativos fue el de 1973 contra el gobierno socialista de Salvador Allende y la imposición de la dictadura de Augusto Pinochet, pero lo mismo sucede con Videla en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Centroamérica, etcétera, ¿no? Estos golpes de Estado interrumpen este gran debate porque obligan a que los grandes intelectuales de ese momento pues se exilien a otros países. En México tuvimos la fortuna de recibir a muchos de estos intelectuales en la UNAM, particularmente en el Centro de Estudios Latinoamericanos, tanto de Ciencias Políticas como de la Facultad de Filosofía y Letras, pues ahí llegaron grandes pensadores como Agustín Cueva, Sergio Bagú, Vania Bambirra, René Zabaleta, Rui Mauro Marini, etcétera, ¿no? Eh, bueno, este momento se ve interrumpido por estos golpes de Estado, por un lado, pero también por otro lado, por la gran crisis capitalista mundial que obliga a replantearse desde otra posición, desde el pensamiento. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, si ustedes recuerdan, existía el estado de bienestar fordista o, como yo le llamo, nacional desarrollista del siglo XX, que había permitido grandes conquistas obreras como el salario mínimo, la jornada laboral de 8 horas, las vacaciones, las pensiones y que había permitido una conciliación de clases en general en el mundo. Eso producto de la lucha socialista y victorias importantes en la Unión Soviética y en China, ¿no? Particularmente. Eh, bueno, y sin embargo, esta conciliación de clases llega a un punto de su límite en la década de los 70, cuando pues, las clases dominantes ya no pueden obtener la misma tasa de ganancia que antes. ¿Por qué? Porque pues, mucho de ese valor que antes se apropiaban eh, sencillamente pues se va distribuyendo, ¿no?, entre las distintas clases dominadas y bueno, las grandes clases capitalistas no lo permiten más. Eh, para solucionar la crisis, pues entonces empiezan a buscar distintas respuestas y una de las más importantes y la que recuperan rápidamente las clases dominantes es la de la teoría neoliberal. El neoliberalismo existía ya desde el siglo tiene su raíz en el pensamiento liberal, sin embargo a principios del siglo XX ya tenía bastante preponderancia. Sin embargo, alcanza un nuevo nivel de discusión con Friedrich Hayek, este austriaco que publica su texto Caminos, los caminos de la servidumbre, me parece que se llama, Caminos de la libertad, algo así se llama. Y lo que postula es que hay que adelgazar el Estado y permitir la libertad del mercado, ¿no? Y lo cual, bueno, ya sabemos en este momento que es una falacia porque el neoliberalismo nunca se desprende del Estado, más bien lo centraliza y de manera autoritaria para permitir pues la liberalización, ¿no? Eh,
se retoma este programa y primero se aplica en América Latina, en Chile, durante la dictadura de Pinochet, con este grupo mejor conocido como los Chicago Boys, personas de la Universidad Católica, que se fueron a estudiar con becas a la Universidad de Chicago bajo la tutoría de Milton Friedman, regresan a Chile e implantan todo el programa neoliberal, ¿no? Privatizan todo lo que pueden, incluida educación, pensiones y salud, las paraestatales, pues eliminan el gasto social, y pues eso permite un saneamiento de las clases dominantes que pues que permiten mayor apropiación de la riqueza, ¿no? Este ejemplo se copia después en Inglaterra durante el gobierno de Margaret Thatcher, que hace exactamente lo mismo, rompe los programas de vivienda, el gasto social, los sindicatos, y lo mismo hace después Ronald Reagan en el 81, 80-81, y esto se replica en todos los países. Básicamente lo que propone el neoliberalismo es romper las barreras arancelarias y permitir el libre flujo del capital, que lo que hace es impulsar grandes corporaciones transnacionales sumamente fortalecidas, sobre todo del capital financiero, que subordinan a los estados nacionales. No es que los no es que los desaparezcan, como llegaron a decir ciertas personas, o que los debiliten. De hecho, los fortalecen a lo interno, los vuelven más autoritarios, solo que al externo los subordinan ante el gran capital financiero internacional, haciendo todo lo que les pidan, que es básicamente la transferencia de valor de las clases subalternas a las clases dominantes, como diría Boaventura de Sousa Santos. Lo que vemos aquí en México, por ejemplo, en el caso del FOBAPROA, es que los impuestos de los grandes, más bien de las mayorías subalternas, pues son transferidas para rescatar a los grandes bancos privados, básicamente, eso es el FOBAPROA. Y eso sucede en todos los países posibles, bajo el auspicio del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que recibían financiamiento del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Esto reconfigura a los estados nacionales, doblegándolos, pero volviéndolos más centralistas, más autoritarios, más dominantes. ¿Qué pasa particularmente aquí en América Latina? Si bien el neoliberalismo pues, va de la mano con procesos de transición y de la caída de los grandes dictadores, bueno, eso no significa per se una democratización, sencillamente es la salida de los dictadores. Sin embargo, es sustituida con la gran dominación del gran capital financiero transnacional, bajo reglas de democracia liberal, pues de competencia entre partidos, de sustitución por medio de elecciones, en fin. Ahora, la neoliberalización globalizada, que permite romper las fronteras nacionales, va de la mano con otros dos procesos. Uno es una revolución tecnológica que permite la evolución del Internet y de la globalización cultural también, ¿no? Es decir, a todos nos vestimos igual, ¿no? Pues los medios de comunicación van rompiendo barreras con estos emporios mediáticos, pero también con la caída de la Unión Soviética y de varios de esos países del socialismo de Estado, y que instala un relato de que se acabó la historia. Francis Fukuyama dijo: se acabó la historia y por lo tanto se acabaron las grandes disputas utópicas, ya solo hay capitalismo y punto, ¿no? Y bueno, hubo un momento en donde eso parecía, el mismo pensamiento social pues se fue cooptando cada vez más. Muchos de esos intelectuales críticos del siglo XX fueron muriendo en la década de los 90, pero también pasa que muchos se fueron plegando también a los grandes postulados neoliberales de las grandes universidades. Todas las universidades de América Latina
cambian sus planes de estudio incorporando estos posicionamientos cada vez más conservadores. No he estudiado el caso específico de sociología, pero en el caso de ciencia política se eliminaron muchas de las materias de economía política que estudiaban clases sociales. Ahora ya solo se estudia el individuo, ¿no? De hecho, eso sí pasa en la sociología, ¿no? Este individualismo metodológico en donde las clases sociales ya no existen, que es básicamente aceptando esto que dice Margaret Thatcher de que la sociedad no es más que un conjunto de individuos. Y también se eliminan materias de pensamiento crítico, de marxismo, se instalan materias de marketing político, de, de perspectivas profundamente individualizantes, de gerencia pública, y bueno, estas perspectivas más conservadoras y menos críticas, ¿no? Esto es fulminante. Sin embargo, existen ciertos núcleos de resistencia ligadas, de hecho, a las luchas antineoliberales, y que después decantarían en los gobiernos progresistas, que analizaremos más detenidamente en el siguiente tema, y que se va nutriendo a partir de estas luchas, sobre todo de tres muy importantes: la lucha feminista, la lucha indígena y la lucha de la diversidad sexual. En el caso de las luchas indígenas, bueno, saben que está el levantamiento zapatista en el 94 aquí en México, pero también las revueltas indígenas en Bolivia, en las guerras contra la privatización del gas y del agua, y también las revueltas indígenas en Ecuador y en menor medida en Brasil, pero que permiten instalar un nuevo debate sobre qué papel pueden llegar a jugar los pueblos indígenas en la contemporaneidad, ¿no? Por otro lado, uno de los grandes aportes de los movimientos feministas y de las teorías sociales y políticas feministas tiene que ver con el dejar de pensar que, bueno, la lucha antipatriarcal se llega solo cuando llegue el socialismo, como pensaba el marxismo ortodoxo. Dicen, bueno, vamos a tener que pensar más a profundidad las opresiones, porque las opresiones no se restringen al aspecto clasista, sino también al momento de la opresión de género, de la opresión étnica, que está intersectada. Las mujeres indígenas son mujeres profundamente oprimidas, y no solo en términos de capitalistamente hablando, sino dentro de sus propias comunidades, pero eso pasa también dentro de las ciudades, ¿no? O sea, las mujeres en el hogar son las más oprimidas, las más ninguneadas. El trabajo de cuidados pues es invisibilizado. Entonces, lo que el movimiento feminista y los movimientos decoloniales y indigenistas proponen es que pensemos las opresiones y las estructuras opresivas de manera intersectada, en donde la clase, la etnia y el género forman acumulados de opresión. Y bueno, esto sin lugar a dudas ha revolucionado el pensamiento social y político latinoamericano, que si bien no es la mayoría, porque sigue primando la lógica conservadora pro-neoliberal y mercantilista, bueno, al menos marca nuevas brújulas de orientación que permiten nuevos elementos de criticidad, ¿no? Esto de que se me escapaba, esto de que pues, las clases dominantes son blancas, ¿no? Y que no existe el racismo a la inversa, sino que pues desafortunadamente las clases dominantes son profundamente racistas, ¿no? Y que los esquemas de meritocracia están marcados por esquemas de ascenso racial, de género también, ¿no? El techo de cristal que ha sido desarrollado como un elemento pues, que rompe con este mito de la meritocracia. En fin, estas transformaciones, bueno, dan cuenta de que lejos de lo que se dijo en la década de los 90 por estas
corrientes afines al pensamiento de Francis Fukuyama, las utopías no se acabaron, sencillamente se están reposicionando, se están refrescando en una complejidad en donde ya no es tan blanco y negro, sino que hay que pensar los distintos matices que van imbricando los procesos sociales. Y eso entendiendo que además no se ha acabado la hegemonía neoliberal, que está viviendo momentos de reconfiguración, pero bueno, eso no se ha terminado. Entonces, bueno, eso lo veremos en el próximo tema. Me gustaría que por favor pudiéramos hacer un intercambio en el foro a partir de este video y que compartan cuáles son sus opiniones, sus críticas y sus posicionamientos. Les agradezco nuevamente y bueno, nos encontramos más adelante. Hasta pronto.